Bienvenidos a la sesión del curso de psicología. Vamos a hablar hoy día, buenas tardes, buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Carlos, buenos días, Cale, Victoria, ¿no? Victoria, Luciana, Jessy, buenos días. Heidi, ¿qué tal? Jessy, Gerald, Sebastián, buenos días. Emily, buenos días con todos. Muy bien, esta es la segunda sesión. Vamos a hablar acerca de la parte científica de la psicología. Recordando un poquito la psicología a lo largo de su historia. Buenos días, Ximena, Londra. A lo largo de su historia, la psicología tiene dos etapas, ¿no? Una etapa precientífica, es la etapa más larga, y la etapa científica. La etapa precientífica es la etapa de la psique, ¿no? La etapa de la psique. La etapa precientífica es la etapa filosófica, la etapa de la especulación del alma. En ese periodo, que es el periodo más largo, como decíamos, aparece la figura de Aristóteles. Aristóteles es considerado el padre de la psicología precientífica, ¿no? ¿Okay? Justamente por su obra Peripsique, donde habla sobre el alma. ¿Está bien? Pero el año 1879 ocurre algo muy importante y un quiebre dentro de la historia de la psicología, porque ahí se funda el primer laboratorio experimental de psicología, y la psicología deja de lado el tema del alma para estudiar una entidad más real, más concreta, un hecho físico, perceptible, ¿no? En este caso, primero fue la conciencia, luego cambiaría la conducta, y es ahí donde aparece la psicología científica, ¿okay? La psicología experimental, con el médico fisiólogo llamado Wilhelm Maximilian Wundt, o Wundt, ¿no? Como lo conocemos nosotros, y es ahí justamente el año 1879 donde se habla de la transformación, de la conversión de la psicología en una ciencia experimental, en una ciencia de laboratorio. Y a partir de ahí también van a comenzar a aparecer ¿no? Todavía, Tatiana, no te emociones. Van a comenzar a aparecer una serie de teorías, de corrientes, de sistemas, como el estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis, que van a plasmar ideas, que van a plasmar fuerza en el estudio del psiquismo humano y también del psiquismo animal, porque la psicología también estudia el comportamiento de los animales, ¿ok? ¿Ya? Y pues ahí arranca el tema de la psicología como ciencia, que vamos a hablar justamente hoy, ¿no? ¿Cómo se define la psicología? ¿Cómo definimos nosotros a la psicología? Decir de manera rápida, para no complicarnos tanto. Bueno, vamos a decir que la psicología es la ciencia de la conducta, ¿no? La ciencia de la conducta y de los procesos mentales, ¿no? Algo así rápido. Entonces, ¿cómo se define la psicología? Como la ciencia de la conducta y de los procesos mentales. ¿Está bien? La pregunta sería, ¿qué cosa es la conducta, no? ¿Qué es la conducta? Ese simbolito que ustedes ven ahí no es un trinche, no es un trinche del diablo, no es un tridente, ¿no? Es una letra griega, la letra psi, de psique, y es también el símbolo de la psicología. Cuando ustedes vean ese simbolito, saben que estamos hablando de psicología. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definimos rápidamente la psicología? Como la ciencia de la conducta y de los procesos mentales. Pregunta, chicos, ¿qué interesa más al psicólogo? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Conocer la conducta o conocer los procesos mentales? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿La conducta o los procesos mentales? A ver, solamente uno, una. Buenos días, Romina, Tatiana. Ajá, bien. A ver, ¿qué interesa más? ¿Interesa más el estudio de la conducta o el estudio de los procesos mentales? Los dos, sí, claro, por supuesto. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Conocer la conducta o los procesos mentales? Claro, se encuentran relacionados, sí, pero ¿qué interesa más? ¿El estudio de la conducta o de los procesos mentales? ¿Cuál es el fin? O sea, ¿para qué estudiamos uno? Claro, el fin, ¿no? Lo que interesa más es el conocimiento de los procesos mentales. Claro, pero para llegar a la mente, para llegar a lo mental, ¿a dónde tenemos que ir primero?
Tenemos que ir primero a la conducta, porque la conducta es una manifestación de la mente. La mente se manifiesta, se expresa a través de la conducta. Entonces, analizando la conducta, conociendo la conducta, podemos conocer, podemos inferir lo que pasa por la mente. O sea, el fin, el objetivo máximo, ¿no? Lo que viene después es conocer los procesos mentales. ¿Está bien? Chicos, permítanme un ratito, por favor, voy a comprar agüita, por un poquito más de la garganta. ¿Ya? ¿Me toca nomás? Ya, chicos. Ahora sí, ¿ya? Muy bien, entonces el estudio de la conducta y de los procesos mentales. Nos interesa más el estudio de la mente, los procesos mentales, pero para llegar a él, pues obviamente hay que analizar primero la conducta, ¿no? Porque la conducta es una expresión de la vida mental. ¿Ah? Muy bien. Ahora, ya que estamos hablando de la conducta y de lo mental, vamos a hacernos preguntas. A ver, primero, ¿por qué la psicología es ciencia? Primero, es ciencia porque usa el método científico. A esto se llaman criterios epistemológicos. ¿Ya? Primero, la psicología es ciencia porque hace uso del método científico. Por eso es ciencia. Dos, la psicología como ciencia se plantea hipótesis. Somete estas hipótesis a una contrastación, a una prueba empírica. ¿Para qué? Para posteriormente poder elaborar teorías, poder elaborar leyes que puedan explicar el qué, el cómo y el porqué de la conducta. ¿Ya? Entonces, hay un objeto definido de estudio. Ese objeto es la conducta y los procesos mentales. Entonces, como la psicología estudia la conducta y a partir de la conducta podemos llegar a la mente, la psicología está enmarcada dentro de las ciencias fácticas y sociales. La psicología es una ciencia fáctica porque estudia un hecho objetivo, un hecho real, perceptible por los sentidos, como es la conducta, y es social porque los contenidos que trata la psicología son temas sociales, tema de la sociedad, tema de las personas, tema del mundo, tema de la cultura. Por lo tanto, está enmarcada dentro de las ciencias sociales. ¿Está bien? Ahora, ¿qué cosa es la conducta? ¿Qué entendemos nosotros por conducta? Chicos, para ustedes, ¿qué es la conducta? No participen mucho, ¿ah? Poco nomás. ¿Qué es para ustedes la conducta? Es el comportamiento que se puede observar en una persona. Las acciones observables. Claro, muy bien. Algo característico de alguien que se puede observar. La expresión de los procesos mentales. Ah, eso me gusta. Muy bien. Claro. La conducta, chicos, es cualquier acto, cualquier reacción. Cualquier tipo de reacción que tanto hombres como animales realizan es conducta. Pero chicos, ¿reacción ante qué? ¿Ante qué reaccionamos? Es un conjunto de reacciones, es decir, ¿ante qué? ¿Ante qué respondemos? ¿Ante qué reaccionamos? ¿Ah? Ante estímulos. Claro, por eso decimos que la conducta es un conjunto de reacciones ante los más variados estímulos. Entonces, la conducta es una reacción, es una respuesta frente a un determinado estímulo. La conducta es externa. La conducta es externa. La conducta es objetiva. Profe, objetiva sí, ¿por qué? Por ejemplo, ¿cómo expresan las personas su alegría? Dibujando una sonrisa, ¿no? ¿Cómo expresan las personas su tristeza?
dibujando las comisuras labiales hacia abajo. ¿Cómo expresa la persona su ira, su enojo? Frunciendo el ceño. El asombro, levantando las cejas. ¿Se dan cuenta? La conducta es objetiva. Es decir, expresamos las emociones, los pensamientos de la misma manera. La conducta es externa, la conducta es objetiva y es expresión de la vida mental. O sea, nuestra vida mental, nuestra mente, se expresa a través de la conducta. Entonces, la conducta es externa, es objetiva y es expresión de nuestra vida mental. Podemos hablar de muchos tipos de conducta, verbales, motoras, fisiológicas, ¿no? En fin, conscientes, inconscientes. La conducta es la expresión, como por ahí decía su compañero, de la vida mental. La conducta es todos los actos que tanto hombres como animales realizan. ¿Ok? Esa es la conducta. Y ahora, ¿qué son los procesos mentales? ¿Con qué otro nombre se reconoce a los procesos mentales? Anoten ahí, ¿eh? A los procesos mentales también se reconoce como procesos psicológicos. Procesos psicológicos, procesos psíquicos, procesos psicológicos, procesos psíquicos, procesos mediadores, constructos hipotéticos, ¿no? Toda representación que pasa por nuestra mente ya es un proceso mental. Ahora, decimos entonces que los procesos mentales, psicológicos, psíquicos, procesos mediadores, constructos hipotéticos, son representaciones abstractas, porque no se pueden ver, no se pueden tocar, son imperceptibles por los sentidos, ¿ya? Son representaciones abstractas que el ser humano construye de la realidad y son los grandes organizadores de la acción en el ser humano. O sea, lo mental son las representaciones que hemos creado de la realidad en nuestra mente. ¿Ok? Y lo mental, a comparación de la conducta, es subjetivo. Es subjetivo. La mente es subjetiva. La mente es interna. Es interna. La conducta es externa, la mente es interna. La conducta es objetiva, la mente es subjetiva. La mente es intransferible. ¿Qué cosa es intransferible? Intransferible quiere decir que lo que a mí me pasa, lo que yo vivencio, yo no lo puedo sacar y dártelo a ti. Toma, vive mi tristeza. Toma, experimenta mi tristeza. Como estoy triste y yo de estar triste, me saco la tristeza y te la transfiero a ti. No, no se puede. Uno lo vive de manera interna, lo vive de manera personal. ¿Okay? No se puede transferir las vivencias personales de un individuo a otra persona. Son también temporales. Temporales. Quiere decir que los procesos mentales aparecen, ¿okay? Se desarrollan en un proceso y luego desaparecen. ¿Se dan cuenta? Los procesos mentales son temporales, son intransferibles, son internos, son subjetivos, son imperceptibles por los sentidos y obviamente tienen una relación muy estrecha con los procesos fisiológicos. ¿Por qué? Porque de repente la ansiedad, el miedo repercute corporalmente, sudoración de manos, ruborización de rostros, sequedad de boca, o sea, lo mental siempre busca una salida a través del cuerpo. Por eso decimos que los procesos mentales tienen una relación muy estrecha con los procesos fisiológicos y se manifiestan y se expresan en la conducta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se dividen, chicos? A ver, ¿cómo se dividen los procesos mentales? A ver, los leo acá en el chat. ¿Cómo se dividen los procesos mentales? ¿Cómo se clasifican? Chicos, participen. Lo dejo ahí para que ustedes investiguen. ¿Cómo se dividen los procesos mentales? Simples y complejos. Cognitivos, ya, muy bien, cognitivos. Cognitivos, no sé. Cognitivo, afectivo, conativo, ya, excelente, excelente, muy bien. Claro.
Lo mental se divide en procesos cognitivos y procesos dinámicos. Cognitivos y dinámicos. Ya, voy a cerrar un poquito la ventana porque hay mucha luz. Cognitivos, ¿ya? Así de manera muy general. Ya, cognitivos, su nombre lo dice, cognitivo, de cognición, de conocimiento. Como dice Ariana, ¿no? Los procesos cognitivos nos permiten el conocimiento de las cosas, del mundo, de la realidad. Los dinámicos nos permiten interactuar en la realidad. Cuando hablamos de dinámicos, hablamos de procesos afectivos y procesos volitivos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son estos procesos cognitivos? Los que nos permiten conocer la realidad. Por ejemplo, la sensación. La sensación es un proceso cognitivo porque todos los conocimientos, toda información que uno capta del mundo ingresa por los sentidos. Entonces, toda información proveniente de los sentidos se llaman sensaciones. ¿Y qué hacen, chicos? Ah, la memoria también es cognitiva, claro. Chicos, ¿y qué hace la sensación? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la palabra clave de la sensación? ¿Qué hace la sensación? Capta. Muy bien, excelente, Carlos Jesús. Capta. ¿Qué capta? ¿Estímulos o capta objetos? ¿Qué hacen las sensaciones? ¿Captan estímulos o captan objetos? La sensación capta estímulos. Muy bien, la sensación es un proceso cognitivo que capta estímulos de manera aislada. Excelente, muy bien. Ahora, ¿qué proceso interpreta estímulos? ¿Qué proceso interpreta estímulos? La percepción. Palabra clave de la percepción, interpreta. ¿Ok? Hemos captado los estímulos, lo hemos interpretado y ahora seleccionamos la información relevante para que luego esta información relevante que hemos seleccionado se pueda almacenar luego, posteriormente, ¿no? Para ser recuperado también. ¿Cómo se llama el proceso que filtra, que selecciona información? Atención. Muy bien. Primero entonces la sensación, captamos estímulo, interpretamos los estímulos y seleccionamos los estímulos. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Lo guardamos, lo retenemos y lo recuperamos cuando lo necesitamos. Memoria. Y ahora, cuando está en la memoria, puede producir cambios en el comportamiento, cambios en la capacidad y lo podemos utilizar en otros contextos, en otras situaciones, porque ya forma parte de nosotros. Eso es el aprendizaje. El aprendizaje. Chicos, ¿los animalitos pueden aprender o no? Por supuesto, los animales sí aprenden, ¿no? Sí. Chicos, ¿los animales tienen memoria? ¿Los animales tienen memoria? Claro, por supuesto, claro, los animales tienen memoria. Ahora, chicos, ¿podrá haber percepción sin atención? Perdón, sin sensación. ¿Podrá haber percepción sin sensación? No. No puede haber percepción sin sensación. ¿Ok? Ahora, ¿podrá haber sensación sin percepción? Sí, sí. ¿Podrá haber memoria sin atención? No, no puede haber memoria sin atención. ¿Podrá haber atención sin memoria? Sí, sí puede haber atención sin memoria. Chicos, ¿podrá haber aprendizaje sin memoria? No, no puede haber aprendizaje sin memoria, porque para aprender, ¿qué tenemos que hacer? Recordar. Y uno no puede aprender algo que no recuerda, claro. Pero sí puede haber memoria sin aprendizaje. ¿Está bien? Y luego el aprendizaje, lo que hacemos es agarrar un proceso, combinarlo con otro proceso mental y crear un proceso diferente, un proceso distinto, de tal manera que este proceso nos permita responder una pregunta, tomar decisiones. ¿Cómo se llama ese proceso que representa, que manipula información? Pensamiento. Pensamiento. El pensamiento está muy unido al lenguaje, ¿no? Pensamiento y lenguaje están unidos. Ya. Todos estos procesos que acabo de mencionar, sensación, percepción, atención, memoria, aprendizaje, ¿no? Lenguaje, pensamiento, inteligencia también, chicos, son cognitivos. Son cognitivos. ¿Ya? Son cognitivos. Ahora, el otro subsistema es el dinámico. La imaginación también, la imaginación está parte dentro del pensamiento.
Cuando uno imagina, representa, por lo tanto, toda representación es un pensamiento. Y cuando hablamos de creatividad, al hablar de creatividad, hablamos de inteligencia. Sí, la imaginación es un proceso cognitivo que está dentro del pensamiento. Eso es lo cognitivo, lo que nos permite conocer la realidad. Ahora, los procesos dinámicos nos permiten interactuar, se dividen en dos, en afectivos y en políticos. Los sentimientos, claro, los sentimientos son procesos afectivos. Emociones, sentimientos. Chicos, ¿los animales tienen emociones? ¿Los animales tienen emociones? Sí. Los animalitos tienen emociones. Chicos, ¿los animalitos tienen sentimientos? ¿Los animales tienen sentimientos? No. Los animales no tienen sentimientos porque no valoran, ¿no? Y los sentimientos son valoraciones. Los gatos lloran. Llorar es una emoción, no es un sentimiento. Los animales tienen emociones, pero no tienen sentimientos porque los sentimientos son valoraciones. Y los valores solamente los tiene el hombre. Los animales no valoran. ¿Ya? Muy bien, entonces, y un sentimiento llevado al extremo que te domina es una pasión. Chicos, ¿los animales tienen pasiones? No. Los animales no tienen pasiones. ¿Tienen emociones? Ah. ¿Tendrán estado de ánimo los animales? ¿Los animales tendrán estado de ánimo? Claro. Cicatriz. Cirunda. Claro, sí, sí. Los animales tienen estado de ánimo. Ya, estos son los estados afectivos, procesos afectivos. Emociones, sentimientos, pasiones y estado de ánimo. Y los otros procesos son los volitivos. Son los que nos permiten actuar, interactuar, accionar, llegar a una meta, ¿no? Cumplir un objetivo. Y esa es la motivación. Esa es la motivación. Ah, muy bien, Chupita, esa es la motivación. Proceso volitivo conativo que inicia la conducta hacia una meta. La voluntad, las actitudes también están dentro de los procesos volitivos, ¿ah? Volitivos. Muy bien. Listo, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Esto es lo que estudia la psicología, estos son los procesos mentales. Ahora, estamos hablando de que la psicología es una ciencia y de que también es una profesión. Es ciencia y es profesión. Hay algunos psicólogos que se dedican solamente a investigar la conducta, ¿ok? No tratan. Hay otros que solamente tratan. Y hay otros que hacen los dos, que estudian y que también tratan, ¿no? Entonces, la psicología es una ciencia y también es una profesión. Entonces, uno estudia la teoría en la universidad y cuando sale de la universidad y se gradúa y tiene el permiso, la licenciatura para ejercer la psicología, entonces va a hacer la parte profesional, la parte práctica. Entonces hay una parte teórica y hay una parte práctica. En este sentido, el psicólogo aporta de manera teórica, con conocimientos, es lo que se conoce como el aporte académico, y también aporta de manera profesional con las especialidades que tiene el psicólogo. Entonces, en la psicología, chicos, va a aportar de dos maneras. La psicología realiza dos tipos de aporte, un aporte académico y un aporte profesional. Vamos a empezar por el aporte académico. Vamos a empezar por el aporte académico, el aporte teórico. Entonces, la psicología, dentro del aporte teórico, va a investiga. Y con esas investigaciones, esos conocimientos que haya la psicología, primero el psicólogo va a explicar su propia conducta. Con estos conocimientos que la psicología ha obtenido, ya teóricamente hablando, va a explicar su propia conducta y se va a conocer. Y luego que él explica su conducta y se conoce y se comprende, recién puede comprender, conocer al otro y también comprender. Porque no se puede comprender al otro y sobre todo aceptar al otro si antes yo no me conozco y no me acepto. Porque para encontrarme contigo, primero tengo que haberme encontrado conmigo mismo. Porque para poder ayudarte a ti, primero tengo que haberme ayudado a mí. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Cómo una persona que esté enferma puede ayudar a otro enfermo? Pues no se puede. Primero tengo que sanar, recuperarme
¿ok? Ayudarme a mí para luego recién poder ayudar a los demás. En ese sentido, la psicología académica nos ayuda a conocernos, a comprendernos, primero a nosotros mismos y luego a los demás. Por eso decimos que la psicología de manera académica permite el conocimiento de uno mismo y luego el conocimiento y comprensión de los demás. Ya, ese es el aporte académico. La psicología aporta con conocimientos, con investigaciones, para la comprensión del conocimiento, para conocer el comportamiento y luego comprender el comportamiento de las personas. ¿Está bien? Ahora, dentro del aporte académico, la psicología va a describir, porque la descripción es una tarea, es un aporte que hace la psicología teóricamente hablando. ¿Y qué entendemos nosotros por describir? Describir es enumerar características. Describir es decir cómo se presenta un fenómeno en un momento determinado. La descripción es el aspecto más básico de la psicología. Cuando uno describe, responde a las preguntas. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cuándo es? ¿Dónde es? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Son preguntas que la psicología va a responder mediante la descripción. Describir el comportamiento es enumerar sus características. Por ejemplo, cómo se comporta, qué hace una señorita, qué piensa una señorita, ¿ok? ¿Qué siente cuando se encuentra en un temblor, en un edificio, en el octavo piso? ¿Cuál será su comportamiento? Vamos a describir, llora, se desmaya, grita, corre, se queda perpleja, no reacciona. Vamos a enumerar sus características. ¿Qué hace un niño cuando le persigue un perro? Llora, grita, le tira piedras, convulsiona, se desmaya, ¿no? Etcétera. ¿Qué estamos haciendo? Estamos describiendo, estamos enumerando las características de un comportamiento. A eso se llama describir. ¿Qué cosa es describir? Describir es enumerar características, decir cómo se presenta un comportamiento en un momento determinado. ¿Ok? Entonces recuerden que el aspecto más básico de la psicología es la descripción de la conducta. Te van a preguntar, ¿cuál es el aporte básico de la psicología? Y tú dices la descripción. Y ahora, el otro aporte de la psicología, el aporte ya también académico, pero un poquito más profundo, es la explicación. La psicología de manera académica describe y explica la conducta. ¿Qué cosa es explicar? Chicos, ¿qué cosa es explicar? ¿Qué es explicar? ¿Qué es explicar? Establecer el fundamento, ¿ya? Muy bien, Emily. Establecer, indicar el porqué, ¿claro? O sea, enumerar características, cómo se presenta, dónde se presenta, cómo se presenta, ya, eso es describir. ¿Está bien? Ya, ahora, explicar. ¿Qué es explicar? Es hallar las causas. Muy bien, Emily, el porqué de una conducta. ¿A qué se debe? Por ejemplo, chicos, claro, las causas, el porqué. ¿Por qué se da la esquizofrenia? ¿Por qué se da la esquizofrenia? ¿Alguien sabe por qué se da la esquizofrenia? ¿Por qué se da la depresión? Exceso de dopamina, ya, es una explicación biológica, ¿ya? ¿Por qué se da la depresión? Por un neurotransmisor, por inestabilidad emocional. El ambiente familiar, solamente familiar, social, el ambiente social, ¿ya? Familiar, nada más. Acumulación de emociones negativas, ¿ya?
Un flujo de emociones negativas. Situaciones con neurotransmisores, carencia de serotonina y oxitocina, desequilibrio en tres ámbitos de salud, físico, social, psicológico, etcétera. No sé. Estamos explicando, pues, estamos tratando de hallar la causa de un determinado fenómeno. Y eso es explicar el por qué. El por qué, a qué se debe. ¿Por qué esta niña se come las uñas? ¿Por qué se orina en la cama por las noches? Vamos a explicar, ¿ok? ¿A qué se debe ese comportamiento? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? A eso se llama explicación. La psicología, de manera académica, explica la conducta. De manera académica, describe la conducta. Y te van a preguntar, ¿cuál es el aspecto racional de la psicología? ¿Cuál es el aspecto, perdón, racional de la psicología? Y tú vas a responder, el aspecto racional de la psicología es la explicación. ¿Y qué es explicar? Es hallar las causas. ¿Y cuál es el aspecto más básico de la psicología? Y tú dices describir. ¿Y qué cosa es describir? Es enumerar las características de un comportamiento en un momento determinado. Por ejemplo, ¿qué hace una señorita cuando ve a su enamorado con otra en el parque? Vamos a describir su comportamiento. Descripción. Describir es enumerar características. Esto es el aporte académico. Y cuando hablamos del aporte académico, hablamos del aporte teórico, del aporte, ¿no?, de los conocimientos. Los antidepresivos dicen que sirven para levantar serotonina, pero su consumo tiene efectos secundarios que no le favorecen a alguien. Claro, sí. Te eleva el estado de ánimo, pero tiene otras repercusiones, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. El objetivo de los antidepresivos, bueno, al principio te va a caer mal los antidepresivos porque todas las drogas psicológicas mentales son muy fuertes, tienen efectos secundarios. Primero te va a caer mal, ya, ese medicamento. Te habla de la cabeza, hinchar el estómago, te puede aflojar el estómago también. Pero luego, después de 2 semanas de haberlo usado, te adaptas y comienzas a cambiar tu estado de ánimo y comienzas a tener una percepción diferente de lo que tenías. ¿Ah? ¿Sí? Ya, claro. Entonces, los depresivos tienen por objetivo elevar el estado de ánimo por medio de la elevación también de neurotransmisores. Así es. Entonces, estos chicos es el aporte académico, llamado también aporte teórico, es la psicología que investiga con conocimientos de la psicología para poder describirlo y para poder explicar. ¿Oye? ¿Ya? Listo. Ahora, el otro aporte, el otro aspecto, porque la psicología es ciencia y también es profesión, es el aporte profesional. El aporte del psicólogo como profesional, como una persona que va a tratar a otra persona. Ah, muy bien, Wilson. Muy bien, muy bien, muy bien. El psicólogo de manera profesional va a predecir, va a controlar y va a modificar. Pero antes de hablar de eso, ¿cuál es el objetivo? O sea, el psicólogo, bueno, el paciente busca al psicólogo porque el psicólogo no busca al paciente. Entonces, ¿cuál es la razón? O sea, ¿cuál es el objetivo del psicólogo? ¿Qué busca el psicólogo? ¿Qué busca el psicólogo con el paciente? ¿Por qué el paciente busca al psicólogo? Para guiarlo, para tener una estabilidad emocional. ¿Ya? ¿Ok? Por ayuda. Ok, ya. Bien. Para entenderlo. Mejorar la calidad de vida. Ajá. Y a todo eso, chicos, lo podemos nosotros enmarcar dentro de lo que llamamos, ¿cómo se llama todo eso? El psicólogo, su principal función es sí o sí ayudar al paciente para orientar, estabilizar mentalmente dentro de una sociedad. ¿Ya? Romántico, pero ya. Chicos, el objetivo del psicólogo es lograr la salud mental. La salud mental. El psicólogo
se preocupa por la salud mental. ¿Qué cosa es la salud? Primero, vamos a aclarar qué cosa es salud. Chicos, ¿qué cosa es la salud? ¿Qué es salud? ¿Qué es la salud? Muy bien, bienestar. Bienestar interno y externo. Ah, muy bien, excelente, lo felicito, así es. La salud es un estado de bienestar, de estar bien, ¿no? Es un estado de bienestar. Ya, pero si hablamos de salud mental, ¿qué tipo de bienestar hablamos? Cuando hablamos de bienestar, hablamos de un bienestar primero cognitivo. ¿Qué es un bienestar cognitivo? Es una, son ideas, pensamientos agradables, son pensamientos positivos que tenemos, porque los pensamientos negativos no constituyen una salud mental. Entonces, pensar de manera positiva, de manera optimista, pensar de manera agradable, es tener salud mental de tipo cognitiva. Pero no solamente es un bienestar cognitivo, también es un bienestar emocional. O sea, de que experimentes emociones agradables, alegría, ¿no? Alegría, optimismo, tranquilidad, confianza. Así te sientes. Si tú no te sientes contento, no te sientes feliz, no tienes pensamientos positivos, agradables, no tienes emociones placenteras, emociones agradables, no tienes salud mental, por más que no estés enfermo. Porque la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, es un estado de bienestar físico, ¿no? Social, emocional. En este caso, la salud mental hace referencia al bienestar cognitivo, al bienestar emocional y también al bienestar de tipo social en tus relaciones. Llevarte bien con la gente, tener buena conexión emocional, empatía, ¿no? Eso es la salud mental. Entonces, de eso se preocupa el psicólogo, de que el paciente logre la tan ansiada salud mental, que sea espontáneo, que sea creativo, que sea feliz, ¿no? Eso se encarga el psicólogo. Entonces, la psicología, de manera profesional, se encarga de la salud mental, ¿ok? De la salud mental. ¿Está bien? Salud mental. O sea, el aporte profesional es buscar la salud mental. Y el aporte académico es conocer y comprender a las personas y a sí mismo. Ahora, como su compañero decía por ahí, la psicología aporta de manera académica realizando tres actividades. Primero, predice. ¿Qué cosa es predecir? Predecir, a este niño que tú lo maltratas, que tú lo humillas, que tú lo vejas, cuando sea adulto, será un adulto con serios problemas de adaptación. Chicos, ¿qué estoy haciendo? A este niño que tú lo insultas, que tú lo humillas, que tú lo maltratas, que tú lo vejas, cuando sea adulto, será un adulto con serios problemas de adaptación. ¿Qué estoy haciendo? ¿Ah? Estoy anticipando la conducta. Claro, predecir. Predecir, ¿ya? Entonces, predecir es anticiparse a la ocurrencia de un fenómeno. Es saber cómo se va a presentar un comportamiento más adelante. Todavía no se presenta, pero de acuerdo a su situación actual, uno puede saber cómo será su comportamiento más adelante. Entonces, la psicología, de manera cognitiva, predice, pero también controla. Chicos, es lo mismo controlar que modificar. Supongamos, yo soy un fumador empedernido, supongamos, ¿ya? Soy un fumador empedernido y ya no fumo más. ¿He controlado o he modificado mi conducta? Ajá, por ahí veo un poquito que se está... A ver, si yo ya no fumo, ya no tomo, ¿he controlado o he modificado mi conducta? Si yo era una persona, sí, una cosa es controlar y otra cosa es modificar.
Porque antes de modificar, primero tengo que controlar. Antes de cambiar una conducta, primero tengo que controlar esa conducta. O sea, que esa conducta ya no se manifieste, ya no se dé. Eso es controlar, que esa conducta se deje de presentar. Y modificar es cambiar esa conducta. Por ejemplo, antes fumaba, ya no fumo, he controlado, pero ahora en lugar de fumar hago ejercicio, he modificado. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Claro, primero se controla y después se modifica. Entonces, los que recaen en vicios todavía no modificaron su conducta. No, están tratando de controlar. Claro, están controlando, están luchando por controlar su conducta. Porque modificar es que esa conducta que tiene, que es viciosa, ha sido cambiada por otra. Ese es modificar. Claro, controlar es detener, manejar algunos estímulos, situaciones, para que este comportamiento ya no se presente. Ese es controlar. Por ejemplo, siento cólera, pero ya no estallo, ya no boto cosas, ya no golpeo. Me he controlado. Ahora, siento de repente cólera, y en lugar de agredir, ahora digo un elogio. O de repente salgo a caminar. He modificado mi comportamiento. Ahí he modificado. Porque lo que antes hacía, lo he cambiado por otra conducta. Bueno, ese es modificar. En tanto que controlar es detener, manejar los estímulos, manejar los eventos para que ese comportamiento ya no se presente. Y ahora, chicos, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo máximo, el objetivo culminante de la psicología, su máxima aspiración? ¿Cuál es el aporte máximo de la psicología? ¿Controlar o modificar la conducta? Modificar, modificar, ¿no? El objetivo máximo de la psicología, su máxima aspiración, es modificar la conducta, cambiar una conducta negativa, destructiva, por una conducta mucho más constructiva, positiva. Ahora, la pregunta, chicos, ¿cómo? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo el psicólogo cambia, modifica la conducta? ¿Qué usa el psicólogo para poder cambiar, modificar la conducta? ¿Mediante qué procedimientos, herramientas, técnicas se cambia, se modifica la conducta? ¿Qué usan los psicólogos para poder cambiar la conducta? A ver, los leo. Condicionamiento, condiciona un estímulo. Aplica reforzadores, terapias. Muy bien, Marcelo, terapias. ¿Qué tipo de terapia? Condicionamiento, ya, claro. Claro, el psicólogo modifica la conducta mediante psicoterapia, señor. Mediante psicoterapia. Claro, el psicólogo no usa medicamentos, no usa fármacos. Cognitivo social, cognitivo conductual. Claro, sí, sí, sí. Sí, el psicólogo para poder modificar la conducta usa psicoterapia. El psicólogo para poder modificar la conducta usa psicoterapia. ¿Okay? Por ejemplo, chicos, ¿qué enfoque tendrá este psicólogo? ¿Va a tratar de cambiar el comportamiento de las personas atacando sus ideas, atacando sus pensamientos, sus creencias? Porque al cambiar sus pensamientos, sus ideas, sus creencias cambian sus emociones. Y al cambiar sus emociones, cambia su conducta. ¿Qué enfoque es? O sea, el psicólogo, para poder cambiar la conducta de las personas, va
a ir a sus ideas, a sus creencias, a sus pensamientos. Al cambiar sus pensamientos, sus ideas, sus creencias, cambia su conducta. ¿Qué enfoque es? Es un enfoque cognitivo. Muy bien, es un enfoque cognitivo. Ahora, el psicólogo va a tratar de ayudar a la persona yendo a que la persona se haga responsable de su vida. Supongamos que te han hecho bullying en las redes sociales. ¿De quién es la culpa? Te han hecho bullying en las redes sociales, ¿no? Te han fuñado, por eso, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿De la gente que te ha maltratado o de ti? Ah, ya, claro, de mí, por algo me han funado. Claro, lo que pasa es que uno es responsable primero por haber abierto una cuenta en las redes sociales. Porque si tú no hubieses abierto una cuenta en las redes sociales, no te hubiesen funado, como dicen. No, ¿no? ¿Sí o no? Claro. De repente también estás subiendo contenido, subiendo material, ¿no? De manera responsable o irresponsable, y tú sabes que lo que tú subes a alguno le va a parecer bien y a otro le va a parecer mal. Entonces tú eres responsable de las cosas que publicas, tú, porque puedes haber no publicado. Y también serás responsable si no publicas. Y también serás responsable si publicas. ¿Se cuenta? Entonces, si alguien te funa, es tu responsabilidad porque tú has abierto una cuenta en una red social, has opinado, has subido información. ¿Se cuenta? El psicólogo humanista, entonces, eh, entiende o hace entender a la persona que uno es libre para hacer con su vida lo que quiera, para construirse o para destruirse. Pues, habla de la libertad, de la responsabilidad, de la autoestima, de la realización, ¿ok? Para que tú seas responsable de tu vida. Eso es humanismo. Y ahora te dicen, no, mira, yo en terapia te he dado 10 fichas y te dije que te iba a dejar tareas para que en la semana lo completes. Ha llegado la semana y no has presentado la tarea que yo te dejé. Entonces te voy a quitar una ficha. Porque como tú tengas menos fichas, menos privilegios. Y si tú logras de repente cumplir la tarea, te vas a mantener con esas fichas. ¿Qué enfoque es? Te estoy dando fichas. Estoy aplicando reforzadores y estoy aplicando castigos. Claro, enfoque conductual. Entonces, chicos, hay varios enfoques que tratan la conducta, ¿no? Entonces, la psicología utiliza la psicoterapia para poder modificar la conducta. Y para poder modificar la conducta, pues el psicólogo va a utilizar varios enfoques psicoterapéuticos. Esto sería el aporte profesional. Predice, controla y modifica. Y el aporte académico es describir y explicar la conducta. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda, alguna pregunta, hasta ahí alguna consulta? ¿Todo bien? Ninguna duda. ¿Ya? Bueno, ¿puedo regresar a la diapositiva conducta? Ah, ¿cuál era? Aporte, ¿no? Ahí. Ah, la psicoterapia, sí, de la conducta. ¿No? ¿Sí? Bueno, el objetivo máximo de la psicología es cambiar la conducta, modificar la conducta.
¿Y cómo el psicólogo cambia, modifica la conducta? Con psicoterapia. Con psicoterapia. No usa medicamentos, no usa fármacos, con psicoterapia. ¿Ok? Y hay varios enfoques psicoterapéuticos, o sea, se puede abordar el comportamiento de varias maneras, de manera cognitiva, de manera humanista, de manera conductual, psicodinámica, en fin. Si tú quieres ir al psicólogo, por ejemplo, primero tienes que preguntar al psicólogo, primero tienes que preguntarte tú, ¿no? ¿Para qué voy al psicólogo? ¿Qué estoy buscando? ¿Que me ayuden o me tomen un test o me aconsejen nada más? ¿No? Y de acuerdo a eso vas a buscar el psicólogo. Y si quieres un psicoterapeuta, porque no todos los psicólogos son psicoterapeutas, tú tienes que preguntar qué tipo de enfoque psicoterapéutico tiene esta persona, o sea, el psicólogo. ¿No? De repente tú quieres un enfoque cognitivo porque tú eres más racional, ¿no? O de repente eres más sensible y quieres un psicólogo humanista. Y también puedes preguntar y sacar cita de acuerdo al tipo de psicólogo que quieras, ¿no? O sea, su género, si es varón, si es mujer, si es joven, ¿no? Si es un poquito ya más mayor. Entonces, ahí tú puedes elegir. Eso depende, pues, obviamente, del perfil que tú tengas y lo que estás buscando en el psicólogo. Y así tú puedes llamar a una clínica y, ¿no? y solicitar los servicios de un psicólogo. Así de esa manera. ¿Ok? Ya, eso sería la psicología, el aporte de la psicología, ¿no? El aporte profesional. El aporte profesional. Voy a mirar al final, ¿ya? Sí. Ahorita no puedo enviarlo, porque no se lee. Bien, pasemos amigos ahora a hablar un poquito acerca del método, porque el otro tema que vamos a desarrollar es el tema de métodos. El tema de las ramas lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a pasar de frente a los métodos de la psicología. ¿Ya? Métodos de la psicología. Chicos, ¿cuántos tipos de métodos usa el psicólogo? A ver, vayan respondiendo, voy a la ventana porque hace calor. ¿Cuántos tipos de métodos usa la psicología? Ahora sí, más fresquito. Descriptivo, experimental, correlacional. Muy bien, experimental, correlacional, descriptivo. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yes, I do it. Ah, excelente, 3, 3, 3, 3, 3, 3, muy bien. Descriptivo, experimental, correlacional, así es, muy bien. Los felicito, excelente, así es. El método descriptivo, el método descriptivo, el psicólogo registra la conducta para poder luego interpretarlo. Acá el psicólogo no va a manipular nada. El psicólogo no manipula nada. Profe, ¿cómo no manipula? No interviene, sino simplemente registra el comportamiento tal cual se da, tal cual se presenta. ¿Ok? Y dentro del método descriptivo, que registra la conducta, enumera la conducta tal cual se presenta, tenemos al método clásico. ¿Cuál es el método clásico? La observación. ¿Cuántos tipos de observación hay? Bueno, se pueden clasificar en dos, externos e internos. ¿Ok? A la observación interna se le conoce como introspección. Es la autoobservación. Y a la observación externa se le conoce como extrospección. Pero la extrospección ocurre en un laboratorio. Se da de manera controlada. ¿Ok? La observación que hacemos de la conducta de una persona en una situación controlada en un laboratorio se habla de extrospección. Pero cuando la observación se da de manera natural, de manera espontánea, en su hábitat natural,
se habla de una observación natural o naturalista. Claro, muy bien. Pues podemos hablar de una observación interna y de una observación externa. ¿Cuál es la ventaja de una observación interna? La ventaja es que es el único método directo. El único método directo capaz de ingresar directamente a la mente, a la conciencia, es la introspección. Todos los demás métodos son indirectos y aproximados. El único método directo capaz de ingresar directamente a la mente, a la conciencia, es la introspección. ¿Y cuál es una desventaja de la introspección? Bueno, una desventaja de la introspección es que es muy subjetiva. Es muy subjetiva. O sea, la persona puede mentir, puede engañar, puede disfrazar, ¿no? Sus síntomas. ¿Ya? Entonces, eso sería una ventaja, sería que es directa, el único método directo, todos los demás métodos son indirectos y aproximados. Y una desventaja es que es muy subjetiva, no es de confianza, la persona puede mentir, puede engañar. Entonces, la observación es un método clásico en la psicología. La entrevista es otro método descriptivo. La entrevista es una situación de conversación entre dos o más personas para poder obtener un conocimiento del problema que aqueja a la persona. ¿Ya? Entonces, la entrevista es una situación de conversación entre dos o más personas con un fin diagnóstico, conocer el problema que aqueja a la persona. ¿Ok? La entrevista. Otro método muy conocido que también se usa bastante es la psicometría, que es la aplicación de los test psicológicos. Chicos, ¿qué características debe poseer un test? ¿Qué características debe tener un test? Ajá, sí, test y encuesta. Validez. Validez. El test debe ser válido y confiable. Claro. Hay que recordar que el test no mide lo mental de manera directa, sino lo hace de manera indirecta y de manera aproximada. Porque el único método directo capaz de ingresar directamente a los procesos cognitivos mentales es la introspección. Todo lo demás accede a los procesos mentales de manera indirecta y de manera aproximada. Pues todo debe poseer validez, confiabilidad y estandarización. Un test es válido cuando sirve. Cuando sirve. ¿Y cuando un test sirve? Cuando mide algo, cuando mide lo que tiene que medir. Si es un test de inteligencia, para ser válido, debe evaluar inteligencia. Si es un test de personalidad, es válido cuando mide, evalúa personalidad. O sea, un test es válido cuando sirve. Si no evalúa, si no mide lo que tiene que medir, no es válido. ¿Ok? Validez. Y confiabilidad. Validez y confiabilidad. Un test es confiable cuando arroja puntajes estables que se mantienen, que no cambian. Cuando los resultados de un test se mantienen, son consistentes. Esa es la confiabilidad, no va a cambiar, se va a mantener. Entonces, todo test debe tener confiabilidad, validez. ¿Ok? Y todo test mide la mente de manera indirecta y de manera aproximada. Y ahora las encuestas es como una entrevista, pero por escrito. Y la entrevista ya no establece diagnóstico, porque los test establecen un diagnóstico. La encuesta mide actitudes. La encuesta mide actitudes. Y una actitud es una reacción a favor o en contra de algo.
Por ejemplo, ¿están a favor o en contra de la legalización de la marihuana? Eso es una actitud. Voy a medir una actitud, ¿no? Voy a medir actitud. Y para eso voy a aplicar una encuesta, para saber qué tipo de actitud tienes a un determinado fenómeno, ¿no? La encuesta. La encuesta de actitudes, los test establecen el diagnóstico. ¿Bien? Ahora, voy a utilizar todo lo anterior. Es el método clínico. Cuando el psicólogo utiliza todo lo anterior que hemos mencionado, la entrevista, la observación, el test, establece el diagnóstico, pero el psicólogo ya no diagnostica. Esa tarea del diagnóstico le han quitado a la psicología. La psiquiatría le ha quitado. Ahora el psicólogo no hace diagnósticos. El psiquiatra diagnostica. Se ha quedado con el psicólogo. Le han quitado esa facultad. Ahora, el psicólogo observa, entrevista, aplica test psicológicos, realiza el diagnóstico, si que puede también, porque sí puede, ¿ya? Y realiza el tratamiento. Todo eso es el método clínico llamado también análisis de casos. Para que el psicólogo pueda llevar a cabo esta tarea, necesita crear un clima de confianza. Necesita crear un clima de aceptación incondicional positiva. Para que el psicólogo pueda llevar a cabo la terapia, tiene que generar rapport. Rapport. ¿Qué es el rapport? El clima de confianza, de aceptación que tiene el psicólogo hacia el paciente. Y también debe buscar, debe promover la empatía. La empatía. ¿Y qué es la empatía? Es comprender al paciente, ponernos en su lugar, sentir como él siente, ver como él ve. Es una comprensión genuina. No es en apariencia, es genuina, que realmente entiende al paciente. ¿Sí? Pero debe evitar la transferencia y la contratransferencia. Le digo al psiquiatra cuando necesita medicamentos. Cuando necesita medicamentos. Primero es el psiquiatra y ahí es el psicólogo. Ya, entonces hay que evitar la transferencia, que son los sentimientos que van del paciente al psicólogo, no debe haber nada. Y hay que evitar también la contratransferencia, que son los sentimientos del psicólogo al paciente. Eso hay que evitar. La transferencia y la contratransferencia. La transferencia y la contratransferencia. Eso hay que evitar. ¿Ya? Muy bien. Y por acá mencionamos también al método evolutivo, que es un método que estudia el comportamiento en función al tiempo. El método evolutivo. Es un método que estudia la conducta en función al tiempo. Lo usa bastante la psicología del desarrollo. Hay dos tipos de métodos evolutivos. El método longitudinal, que es un método de larga duración, de varios años, y el método transversal, que estudia el comportamiento en un solo momento. El método longitudinal es un método de larga data, de larga duración, que estudia un aspecto determinado, ya, de la conducta, pero en varios periodos, en varios años, infancia, niñez, adolescencia, adultez, etc., ¿no? Así, dura bastante. El método longitudinal es un periodo de larga duración. Y el método transversal es un método que ocurre en un solo momento. En un solo momento. ¿Ya? Esos son los métodos evolutivos. Ahora, dentro del método de la psicología también tenemos al método experimental. El método experimental.
¿Qué es el método experimental? Chicos, ¿qué es un experimento para ustedes? ¿Qué es un experimento? Prueba y error. Ya, el método experimental, chicos, es una situación que se lleva a cabo en un laboratorio de manera controlada, donde en este caso el psicólogo va a manipular intencionalmente una variable llamada variable independiente para ver sus efectos sobre otra variable, sobre la variable dependiente. O sea, el método experimental es un método donde se busca establecer una relación causal, de causa y efecto. Si esta variable es causa de la otra, ¿cómo se ve afectada una variable al manipular esta variable? Estamos estableciendo una relación causal, de causa y efecto. Ese es el experimento. ¿Ok? Consiste en establecer una relación de causa y efecto entre variables. Las variables dentro del experimento son cuatro. La variable independiente, la variable dependiente, las variables extrañas y las variables control. ¿Ya? Las variables control son las variables que uno puede manejar para que el grupo sea lo más homogéneo posible. ¿Está bien? La variable independiente es la causa. Por ejemplo, queremos saber si la desnutrición es causa del bajo rendimiento académico. En este experimento, si la desnutrición es causa del bajo rendimiento académico, entonces vamos a ver que la variable independiente, la causa, es la desnutrición. Esa es la variable independiente, la desnutrición, porque queremos saber si la desnutrición provoca bajo rendimiento académico. ¿Ok? En este experimento, entonces la desnutrición es la variable independiente. Y la variable dependiente será el rendimiento académico, porque quiero saber si la desnutrición afecta el rendimiento académico. Variable independiente, la desnutrición, y la variable dependiente, el rendimiento académico. ¿Ok? Causa-efecto. Ahora, dentro del experimento hay algunas variables que hacen que el grupo esté lo más parejo posible. Estas variables que hacen que el grupo se parezca bastante, que el grupo experimental, el grupo de personas, sea muy parecida, es el grupo, la variable control. Pero aquellas variables que uno no puede controlar, que escapan al control y afectan la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, son las variables extrañas. Las variables extrañas. Las variables extrañas son también llamadas variables intervinientes, porque son variables que intervienen en la relación entre la variable independiente y la variable dependiente, pero estas variables no estaban, no se esperaba que se presenten. Las variables extrañas son variables inesperadas, que se presentan sin haberlas buscado, aparecen de pronto y afectan esta relación que uno está tratando de establecer. ¿Ya? Esas son las variables que uno tiene que manejar, que tiene que controlar, ¿ok? Porque un experimento es una relación entre una variable independiente sobre una variable dependiente. En el experimento, si la desnutrición es causa del bajo rendimiento académico, la variable independiente es la desnutrición y la variable dependiente es el rendimiento académico. Las variables, por ejemplo, que se pueden controlar
dependiendo de dónde se lleva a cabo el experimento, ¿no? Decimos, ¿no? Queremos saber si la desnutrición es causa del bajo rendimiento académico en alumnos de sexto grado de primaria, del colegio Bentín, del RIMAC, supongamos. Estas variables que yo he controlado, que he manejado, que he seleccionado, son variables control. Las variables que no he tomado en cuenta, pero que afectan, como la edad, el sexo, el nivel económico, cultural, ¿ya? Son las variables extrañas. ¿Sí? Variables extrañas. ¿Ah? Estas son las variables que hay que controlar. Pero también en el experimento hay grupos. Hay dos grupos de personas. El grupo experimental y el grupo control. El grupo experimental y el grupo control. El grupo experimental es un grupo de personas a quien se va a aplicar la variable independiente. Y el grupo control es el grupo de personas en la cual no vamos a aplicar la variable independiente. Entonces, el grupo control sirve para comparar resultados. El grupo control sirve para comparar resultados. Por ejemplo, vamos a seleccionar alumnos de sexto grado de primaria, varones, mujeres, en dos grupos. 20 niños en un grupo, el grupo A, y 20 niños al grupo B. ¿Ok? Al grupo A de niños y niñas, vamos a seleccionar que sean desnutridos. Y el grupo B, niños y niñas que no sean desnutridos. Obviamente de sexto grado, ¿no? A los que son desnutridos, le aplicamos una prueba de rendimiento académico, y a los que no son desnutridos también. Y luego comparamos los resultados. ¿Qué pasó? ¿Quién salió con bajo rendimiento académico? Los niños con desnutrición, que son del grupo experimental, o los niños no desnutridos, que son del grupo control. O estuvieron en ambos grupos. Entonces, nosotros utilizamos el método del grupo control para poder establecer comparaciones, para comparar resultados. ¿Está bien? Ya, entonces, el método experimental es un método muy riguroso, donde se manipulan variables, una variable independiente para ver su efecto sobre otra variable, la dependiente. ¿Bien? Ahora, cuando no hay tiempo, no hay presupuesto para aplicar un método experimental, se recurre pues al método correlacional. En el método correlacional buscamos establecer una relación, pero no causal. No buscamos una relación de causa y efecto, sino buscamos si una variable tiene vínculo, relación con otra variable. Y si hay relación, ¿qué tipo de relación hay? Si es una relación directa o es una relación indirecta. Se llama relación directa, o también llamada positiva, cuando una variable aumenta su frecuencia, la otra también va a aumentar. Cuando una aumenta, la otra aumenta, porque la correlación es directa o positiva. O si una baja, la otra también baja, porque su correlación es positiva o más uno, o directa. De repente las variables están correlacionadas de manera directa, o de repente están correlacionadas de manera indirecta. Indirecta quiere decir que si una variable aumenta, la otra disminuye. Y si una variable disminuye, la otra aumenta. Es una correlación negativa o indirecta. O de repente no hay relación. Por ejemplo, chicos, ¿qué tipo de relación habrá entre el estrés y el insomnio? ¿Qué tipo de relación hay entre el estrés y el insomnio? Directa, ¿no? Claro, porque a mayor estrés, mayor insomnio. A menor estrés, menor insomnio. Claro, esta relación directa o positiva, o más uno. Ahora, ¿qué tipo de relación hay entre la edad y la memoria de corto plazo? Es una correlación indirecta.
o negativa. Claro, porque a mayor edad, menor memoria. Y a menor edad, mayor memoria a corto plazo. Excelente. Y ahora, ¿qué tipo de relación hay? Si es que hay relación entre la estatura y las pesadillas. La estatura y las pesadillas. A mayor estatura, mayor pesadillas. ¿Creen ustedes que hay esta relación? O a menor estatura, menor pesadilla. No hay. No hay relación. Entonces, no hay relación. Es una relación neutral o cero. Ya de eso se encarga el método correlacional. De establecer una relación no causal entre variables, que puede ser positiva, negativa o neutral. ¿Ya? Muy bien. Chicos, por favor, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí. Ok. Vamos entonces con las preguntas, chicos. Si no hay dudas, vamos con las preguntas en material, ¿ya? Tema psicología científica, métodos de la psicología. Ya. Vamos. Sí. Sí, muy bien. Dice, un científico está interesado, allá, 1A, interesado en estudiar cómo la psicología científica se relaciona con la interacción entre factores fácticos y sociales. Para avanzar en su investigación, evalúa diversas afirmaciones sobre este tema. 1. La psicología científica se fundamenta en métodos empíricos, claro, en métodos fácticos, ¿no? Que validan sus teorías a través de experimentos controlados. Sí, eso sí es verdad. La psicología científica se fundamenta en métodos empíricos, ¿no? Para poder contrastar sus resultados. Ok, 1 verdadero. 2. Como ciencia social, la psicología integra factores culturales, sociales y en su análisis, sí, claro, culturales, sociales, verdadero, ¿no? 2 verdadero. 3. La psicología científica considera únicamente, ya, no. Y las sociales y las bases sociales, no, claro, falso la 3. 4. En su carácter de ciencia fáctica, la psicología recurre a observaciones directas y repetibles, sí, verdadero. Muy bien, claro, avión. 1, 2, 4. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Claro. 2. Un grupo de estudiantes analiza la relación entre las emociones humanas y su impacto en la toma de decisiones. Durante sus estudios observan que estas emociones no siempre son evidentes para los demás, pero influyen profundamente en el comportamiento. Esto evidencia que la psicología se centra en el análisis de la conducta observable, ¿no? Claro, para inferir los procesos mentales. Casa, casista, muy bien, muy bien, muy bien. 2 de 2. Tricky, 3. A ver, en una sesión de grupo, un psicólogo escolar o educativo diseña un plan para ayudar a estudiantes que enfrentan problemas de procrastinación. ¿Qué cosa es la procrastinación, chicos? Los estudiantes enfrentan problemas de procrastinación. El plan
Incluye establecer horarios específicos, premiar el cumplimiento de tareas y eliminar distracciones como el uso excesivo del teléfono móvil. Los resultados muestran que los estudiantes comienzan a completar sus actividades a tiempo con mayor calidad, ¿no? Y con mayor calidad. La meta de la psicología que se observa en este caso es casa, muy bien, controlar y modificar la conducta para obtener resultados positivos. Bien. Muy bien, chicos. 4. Evalúa cuáles de los siguientes enunciados son correctos respecto a los objetivos académicos o aporte académico y también profesional de la psicología científica. 1. La psicología busca solo la enseñanza teórica, sin interés en su aplicación práctica. No, la psicología es ciencia y es profesión. Hay una parte académica, teórica, y una parte práctica, profesional, ¿no? Falsa. 2. En el ámbito académico, la psicología se enfoca en desarrollar investigaciones para ampliar el conocimiento científico. Sí, ahí sí, ¿no? Ahí se investiga para ampliar el conocimiento, ¿no? Ampliar el marco teórico, el campo del saber, claro. Para eso la psicología estudia, investiga, es decir, eso es el aporte académico, ampliar el conocimiento, ¿no? Del ser humano. Muy bien, 2 verdadero. 3. La psicología profesional se orienta a aplicar conocimientos científicos para resolver problemas en contextos específicos. Sí, la psicología profesional se fundamenta en la psicología pura. O sea, la psicología pura investiga, obtiene conocimiento, estos conocimientos son utilizados por el psicólogo profesional para poder abordarlos en beneficio del hombre, ¿no? Y conseguir la ¿qué? La tan ansiada salud mental. Muy bien, 2 verdadero. 3. A ver, a ver. Sí. ¿La? No, me parece que no, ¿ah? 3. La psicología profesional se orienta a aplicar conocimientos científicos para resolver problemas de contextos específicos. Sí. La 3, sí, también verdadero. 4. Los objetivos académicos y profesionales de la psicología están completamente desvinculados. No, no están completamente desvinculados. Ah, ya, la 1 no, ¿no? La 1 es falsa, porque no están, no, solamente en enseñanza teórica sin interés, no, también la parte práctica, ¿no? Entonces, vemos que es ahí la parte 2 y 3. Ah, la A, ¿no? Avión, claro, muy bien. 2 y 3. Verdadero. 5. Ay, ay, ay. De frente. De frente. Un grupo de estudiantes analiza cómo las emociones y pensamientos influyen en el desempeño físico. Uno de los participantes, motivado por su confianza y concentración, logra realizar una tarea con precisión, mientras que otro, distraído y desmotivado, comete errores. El profesor explica que estas diferencias son resultado de los procesos psíquicos que organizan la acción humana. Esto evidencia que los procesos psíquicos presentan, excelente, enano, ¿no? Presentan capacidad para organizar y manifestarse en la conducta. Muy bien, 5, enanito. 6. Esto se entiende con la última parte, ¿no? El último párrafo. Dice, el método de observación centrado en la propia experiencia consciente se denomina introspección. Si yo me voy a observar a mí mismo, mis recursos, mis características, volteo mis ojos hacia mi interior, hago un viaje a mi interior, un viaje fenomenológico, desde afuera me observo a mí mismo, yo soy un observador que se observa a sí mismo, ¿ok? Soy mi propio observador, que de manera objetiva, de manera impersonal, voy a tratar de captar la mayor cantidad de características que yo tengo, tanto positivas como negativas. Lo observo desde afuera como un observador imparcial, ¿ok? Esa es la introspección. Esa es la introspección.
Entonces, la 6, verdadero. El método de observación encontrado en la propia experiencia se denomina introspección. 7, 7. Anita dice por ahí, a ver. Señale la alternativa que describa una ventaja de la introspección. Decíamos que la introspección tiene una ventaja, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de la introspección? Que es directa, ¿no? El único método directo capaz de ingresar directamente a los procesos cognitivos mentales es la introspección. Ningún otro método lo hace. Anita, bien. Permite al observador conocer más de sí mismo. Claro. Permite al observador, a quien mismo se observa, saber más de sí mismo. El autoconocimiento, por eso Sócrates decía que la introspección es autoconocimiento, conócete a ti mismo. 8. En un estudio psicológico, un investigador analiza la relación entre el nivel de estrés y el rendimiento académico, observando que a medida que aumenta el nivel de estrés, disminuye el rendimiento académico. De esto decimos que lo observado corresponde a una correlación negativa. A ver. Claro, a medida que aumenta el estrés, disminuye el rendimiento. Es una correlación negativa, ¿no? Claro, dedito, correlación negativa, dedo, 8 dedos, 9. Un equipo de psicólogos investiga la relación entre el tiempo dedicado al uso de redes sociales y los niveles de ansiedad en estudiantes universitarios. Usando un método correlacional, recopilan datos de ambos factores sin manipular las variables. Con base en este contexto, seleccione las afirmaciones correctas sobre el método correlacional. 1. Permite medir la relación entre dos variables sin establecer causalidad. Verdadero. 1, verdadero. 2. ¿Se basa en la manipulación directa de variables? No, el método correlacional no manipula variables. A ver. Dime, Alondra. A ver, tira todos. Profesor, buenas tardes. ¿Cuál era la diferencia entre correlación negativa y positiva? ¿Y cómo lo Correlación puede? negativa. ¿Sí? No te escuché porque tenía el volumen bajo. Ya, a ver, la correlación positiva quiere decir que en la medida que una variable aumenta o disminuye, la otra también va a aumentar o disminuir en la misma proporción. Si aumenta esta variable, la otra variable aumenta. Si aumenta su frecuencia esta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Eso es directa. En tanto es indirecta, cuando uno sube, la otra baja. Y viceversa. Baja la otra y la otra sube. Una sube y la otra baja. Esa es correlación negativa o indirecta. Por ejemplo, chicos, a ver, vamos a ver. Relación entre la autoestima la autoestima y el rendimiento académico. ¿Habrá o no relación? Parece que sí. ¿Qué tipo? ¿A mayor autoestima, mayor rendimiento? ¿O a mayor autoestima, menor rendimiento? Es directa, ¿no? Porque si una variable aumenta, la otra aumenta. Si una variable baja, la otra también baja. Esa es correlación directa. La otra es indirecta, que una sube, la otra baja, o viceversa. Si una sube, la otra sube, una baja, la otra baja, esa es directa. O positivo o negativo. Ya, la pregunta 9, dedo, ¿no? Dedito. A ver. Sí, está bien. Claro, es de correlacional. Coeficiente de correlación. Claro, negativa es que si una variable aumenta, la otra disminuye. Y si una disminuye, la otra aumenta. Y directa o positiva, más uno, es que si una aumenta, la otra aumenta. Y si una baja, la otra baja. Eso es sí. Muy bien, Wilson. Así es, ¿ya?
Pues acá vemos la uno verdadero, la 2 falsa porque no manipula variables, la 3 falsa porque no solamente aumenta, también baja. Si uno aumenta, el otro aumenta. Una baja, el otro baja. No solamente aumenta. Falso la 3. La 4, ¿sí? Se puede usar para hacer predicciones, verdadero. Y la 5, verdadero, ¿no? Sería 1, 4 y 5. En clave, la D, ¿no? Dedito, dedito. Dedo. 9 dedo, ¿ya? 9 dedo. 10. Hay un famoso experimento, chicos, en la 10. Les creo la 10. A ver, analicen bien la 10. La mayoría se ha confundido ahí. La mayoría se ha confundido como ustedes se están confundiendo ahorita. A ver, dice, en un famoso experimento de Walter Mischel, evaluó la capacidad de autocontrol de niños. Bueno, nadie diga que no sea longitudinal, ¿ya? Ofreciéndoles un malvavisco con la opción de comerlo de inmediato o esperar para recibir 2 malvaviscos más tarde. Años después, Mischel siguió a estos niños para estudiar cómo su capacidad de autocontrol en la infancia se relacionaba con su éxito personal y profesional en la adultez. Este enfoque se denomina, como te decía, nadie va a negar pues, que no hay un método longitudinal porque hace tiempo, ¿no? Pero ¿qué está buscando Walter Mischel? ¿Solamente estudiar en el tiempo o está buscando una relación? Bueno, sí, es longitudinal, pero ¿qué es más longitudinal? Porque al final dice, busca estudiar cómo su capacidad de autocontrol en la infancia se relaciona con su éxito personal y profesional. ¿Qué es más, chicos? ¿Longitudinal o es más correlacional? ¿Qué es más, longitudinal o correlacional? Correlacional es más, ¿no? Claro, porque busca en el tiempo este vínculo entre control, ¿no? Emocional y éxito profesional y personal. Claro, correlacional. Entonces, 10 casa. Claro, porque busca en el tiempo dicha relación. Así es, mi estimada Londra. Muy bien. 11, introspección, ¿no? Introspección. 12, vamos a analizar ahí los conceptos. Escucha activa, asertividad, rapport, anamnesis. Comunicar con empatía y sin agresividad, asertividad. Facilitar un ambiente de confianza y conexión terapéutica, rapport. Recolectar información relevante sobre la historia del paciente, anamnesis. Mostrar interés genuino y comprensión en lo que el paciente expresa. Ah, ese es escucha activa. Muy bien, sí. 12, Anita. 13, Lucía, una psicóloga clínica, está atendiendo a un nuevo paciente que ha mostrado desconfianza y nerviosismo en las primeras sesiones. Para mejorar la comunicación y generar un ambiente de confianza, Lucía aplica estrategias que le permiten establecer una conexión genuina con el paciente, lo que favorece la apertura y el desarrollo adecuado de procesos terapéuticos. ¿Eso cómo se llama? Rapport. Muy bien. 13, rapport. 14. En el método experimental, ¿por qué se recurre al grupo control? Para comparar resultados, con fines comparativos. Muy bien. 15. Los eventos inesperados que pueden interferir con el experimento se denominan variable extraña o variable interviniente. ¿Ya? Variable extraña o variable interviniente. Son las variables que van a aparecer en el experimento, pero que no estaban contempladas, pero que afectan la relación. Pueden ser variables ambientales, como la temperatura, el ruido, o pueden ser variables organísmicas, ¿ya? Organísmicas, como el estado de salud. Ya vamos a dar la diapositiva, ¿ya? Ya.
Listo, chicos. Muy bien. Ya envié el material para que lo tengan, ¿ya? Listo. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Una consulta hasta ahí? Está demorando. Listo. Ok, chicos. Bien. Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Esta sería la segunda semana, la psicología científica y los métodos. Recuerden los tres tipos de métodos, ya descriptivos, experimentales y correlacionales. ¿Bien? ¿Listo? Cuídense, nos estamos encontrando la próxima semanita. Creo que la próxima semana ramas de la psicología, ¿ya? Pura y aplicada. ¿Listo? Cuídense, nos vemos. Bye, bye. Chao.